Capítulo 13. La mente tiene montañas. Más tarde, Tessa nunca pudo recordar si ella había gritado cuando se había caído. Recordó solo una caída larga y silenciosa, el río y las rocas precipitándose hacia ella, el cielo a sus pies. El viento se rasgó en su cara y cabello mientras se torcía en el aire, y sintió un fuerte tirón en su garganta. Sus manos volaron hacia arriba. Su collar de ángel se estaba levantando sobre su cabeza, como si una enorme mano hubiera bajado del cielo para quitarlo. Un borrón metálico la rodeaba, un par de grandes alas abriéndose como puertas, y algo se agarró de ella, deteniendo su caída. Sus ojos se ensancharon. Era imposible, inimaginable, pero su ángel mecánico, había crecido de algún modo al tamaño de un ser humano vivo y se cernía sobre ella, sus grandes alas mecánicas golpeando contra el viento. Ella miró arriba la cara en blanco, hermosa, la cara de una estatua hecha de metal, tan inexpresivo como siempre. Pero el ángel tenía manos, tan articuladas como las suyas, y éstas estaban sosteniéndola arriba como las alas. Golpearon y golpearon y golpearon, y ella se cayó lentamente, suavemente, como una nube de pelusa de diente de león soplado por el viento. Tal vez estoy muriendo, Tessa pensó. Y esto no puede ser. Pero como el ángel la sostuvo, y ellos fueron a la deriva juntos hacia la tierra llegó más y más clara en el enfoque. Ella podía ver las rocas individuales junto a la corriente ahora, las corrientes que corrían río abajo, el reflejo del sol en el agua. La sombra de las alas apareció contra la tierra y crecía más y más, hasta que fue a caer en él, cayendo en la sombra. Y ella y el ángel se sumergieron juntos en la tierra y aterrizaron en la suciedad suave y dispersas rocas en el lado de la corriente. Tessa se quedó sin aliento cuando ella aterrizó, más por el choque que por el impacto, y extendió la mano, como si pudiera amortiguar la caída del ángel con su cuerpo, pero ya estaba disminuyendo, cada vez más y más pequeño, con las alas plegables sobre sí mismas, hasta que golpearon el suelo por su lado, el tamaño de un juguete, una vez más. Ella alargó una mano temblorosa y lo agarró. Estaba tumbada en rocas irregulares, mitad adentro, mitad afuera del agua fría. Ya se estaba empapando a través de su falda. Cogió el pendiente y se arrastró hacia el lado de la corriente con el resto de sus fuerzas, y se derrumbó por fin sobre la tierra seca con el ángel presionado contra su pecho, marcando el familiar ritmo contra su corazón. Sophie se sentó en el sillón al lado de la cama de Jem, que había sido siempre el lugar de Will, y miraba a Jem dormir. Hubo un tiempo, pensó, cuando ella habría estado casi agradecida por esa oportunidad, la oportunidad de estar tan cerca de él, para poner paños fríos contra su frente cuando agitaba y murmuraba, y quemado con fiebre. Y aunque ella ya no lo amaba como alguna vez lo hizo, de esa forma se dio cuenta ahora, amaba a alguien que no conocía en absoluto, con admiración y distancia. Todavía se le retorció el corazón al verlo así. Una de las chicas de la ciudad, donde Sophie había crecido, había muerto de consumo, y Sophie recordó cómo habían hablado de todas las maneras en que la enfermedad la había hecho más bella antes de que la matara. La hizo pálida y delgada, y su rostro sonrojado con un brillo rosado atractivo. Jem tenía esa fiebre en sus mejillas mientras se arrojaba contra sus almohadas. Su blanco plateado cabello era como escarcha, y sus dedos inquietos contraídos contra la manta. De vez en cuando hablaba, pero las palabras eran en mandarín, y ella no sabía. Él llamó a Tessa. Guaini Tessa, Boluru, Hekin Kwan Fashen, Humendo Huisaijichi. Y él llamó a Will también. Shen Sijixiao. De una manera que hizo que Sophie quisiera tomar su mano y sostenerla, aunque cuando ella llegó a tocarlo, estaba ardiendo de fiebre, y le arrebató su mano con un grito.
Sophie se echó atrás en la silla, preguntándose si debería llamar a Charlotte. A Charlotte le gustaría saber si el estado de Jem empeoraba. Estaba a punto de levantarse sobre sus pies, cuando Jem de repente jadeó y sus ojos se abrieron. Ella se dejó caer en la silla, mirando fijamente. Su iris era de una pálida plata que era casi blanca. «Will», dijo él. «Will, ¿eres tú?» «No», dijo ella casi con miedo de moverse. «Es Sophie». Él exhaló suavemente y volvió la cabeza hacia ella sobre la almohada. Lo vi enfocar su cara con un esfuerzo, y luego, increíblemente, él sonrió. Esa sonrisa de gran dulzura que había ganado su corazón primero. «Por supuesto», dijo él. «Sophie, Will no está. Yo envié a Will lejos». «Se ha ido después de Tessa», dijo Sophie. «Bien». Las manos largas de Jem arrancaron la manta, contrajo sus manos en puños y luego se relajó. «Yo soy feliz». «Usted lo extrañaba», Sophie dijo. Jem asintió lentamente. «Puedo sentirlo. Su distancia, como un cable interior, tiró muy bien. No me esperaba eso. No hemos estado separados desde que nos convertimos en Parvati». «Cecily dijo que usted lo envió lejos». «Sí», dijo Jem. «Fue difícil de persuadir. Creo que si no estuviera enamorado de Tessa, no habría sido capaz de hacer que se fuera». La boca de Sophie se abrió. «¿Lo sabía?» «No por mucho tiempo», dijo Jem. «No, yo no sería tan cruel. Si hubiera sabido, nunca se lo hubiera propuesto. Hubiera retrocedido. No lo sabía, y sin embargo ahora, ya que todo se va lejos de mí, todas las cosas aparecen en una luz tan clara que creo que habría llegado a saberlo, incluso si él no me lo hubiera dicho. Al final de las cosas yo lo habría sabido». Él sonrió un poco al ver la expresión afectada de Sophie. «Me alegro de no tener que esperar hasta el final». «¿No está enojado?» «Estoy contento», dijo. «Ellos van a ser capaces de cuidar uno del otro cuando yo me haya ido, o por lo menos puedo esperar eso. Él dice que ella no lo ama, pero seguramente ya llegará a amarlo con el tiempo. Will es fácil para amar, y él ha dado todo su corazón. Lo puedo ver. Espero que no se lo rompa». Sophie no podía pensar en una palabra que decir. Ella no sabía lo que alguien podía decir ante el rostro de un amor como ese. Tanta paciencia, tanta resistencia, tanta esperanza. Hubo muchas veces en estos últimos meses cuando se había lamentado de que había tenido un mal pensamiento sobre Will Herondale. Cuando ella vio cómo él había estado apartado y permitió a Tessa y a Jem ser felices juntos. Y ella sabía la agonía que había llegado a Tessa junto con la felicidad, sabiendo que ella dañaba a Will. Sophie sola sabía que Tessa llamaba a Will algunas veces cuando ella dormía. Solo sabía que la cicatriz en la palma de la mano de Tessa no era de un encuentro accidental con un atizador de la chimenea, pero una herida deliberada, infligida a sí misma que podría, de alguna manera, físicamente coincidir con el dolor emocional que había sentido al rechazar a Will. Sophie había sostenido a Tessa mientras ella había llorado y arrancado las flores del pelo que eran del color de los ojos de Will. Y Sophie había cubierto con polvo la evidencia de las lágrimas y noches sin dormir. ¿Debería ella decirle?, Sophie se preguntó. ¿Sería realmente un acto de bondad decir, sí, Tessa lo ama también? Ella ha intentado no hacerlo, pero ella lo hace. ¿Podría algún hombre honestamente querer escuchar eso de la chica con la que se iba a casar? La señorita Grey tiene gran respeto por el señor Herondale, y ella no rompería cualquier corazón a la ligera, creo, Sophie dijo. Pero me gustaría que usted no hablara como si su muerte fuera inevitable, señor Carstairs. Incluso ahora la señora Branwell y los demás están esperanzados de encontrar una cura. Creo que va a vivir hasta la vejez con la señorita Grey, y los dos muy felices.
Él sonrió como si supiera algo que ella no. Es amable de tu parte decirlo. Yo sé que soy un cazador de sombras, y no pasamos fácilmente por esta vida. Luchamos hasta el final. Venimos desde el reino de los ángeles, y sin embargo lo tememos. Creo, sin embargo, que uno puede enfrentar el final y no temer sin haberse doblegado bajo la muerte. La muerte nunca me gobernará. Sophie lo miró, un poco preocupado. Él sonaba delirante para ella. Señor Carstairs, ¿debería buscar a Charlotte? En un momento, pero Sophie, en su expresión, justo ahí cuando habló, se inclinó hacia adelante. ¿Es verdad entonces? ¿Qué es verdad?, le preguntó en voz baja, pero sabía qué pregunta sería, y ella no podía mentir a Jem. Will estaba de muy mal humor. El día había amanecido brumoso, húmedo y terrible. Se había despertado sintiendo malestar en el estómago, y apenas había podido tragar los huevos de goma y tocino frío que la esposa del dueño le había servido en la sala mal ventilada. Cada parte de su cuerpo había tarareado para volver a la carretera y continuar en su viaje. Los episodios de lluvia lo habían dejado temblando en su ropa a pesar de un uso liberal de las runas de calentamiento. Y a varios les disgustaba el barro que chupaba sus cascos mientras trataban de acelerar a lo largo de la carretera. Will, de mal humor, contemplaba cómo era posible que la niebla podría condensarse en el interior de la ropa de uno. Pero él había cubierto apenas 20 kilómetros y se negaba rotundamente a parar, aunque Valios lo miró suplicante a su paso, como pidiendo una habitación caliente en un establo y un poco de avena, y Will estaba casi inclinado a dárselo. Un sentimiento de desesperanza había invadido sus huesos, como el frío, e ineludible como la lluvia. ¿Qué pensó que estaba haciendo? ¿De verdad pensó que encontraría a Tessa de esa manera? ¿Era un tonto? Ellos ahora estaban pasando por un país desagradable también, donde el barro hizo el camino rocoso traicionero. Una gran roca se elevaba en un lado de la carretera, bloqueando el cielo. En el otro lado del camino, el camino descendía dramáticamente en un barranco lleno de rocas afiladas. El agua distante de una corriente fangosa brillaba débilmente en el fondo del barranco. Will mantuvo la cabeza de Valios bien cubierta, lejos de la bajada, pero el caballo parecía aún asustadizo y tímido de la caída. La propia cabeza de Will estaba abajo, escondido en su collar para evitar la lluvia fría. Fue solo por casualidad que, mirando por un momento a un lado, él alcanzó a ver un verde brillante y oro en medio de las rocas en el borde de la carretera. Había tirado de Valios en un instante y bajó del caballo tan rápido que casi se resbaló en el barro. La lluvia caía ahora más fuertemente cuando se acercó y se arrodilló para examinar la cadena de oro que se había enganchado por el afilado afloramiento de la roca. Él lo recogió con cuidado. Era un colgante de jade circular, con letras chinas en la parte posterior. Él sabía muy bien lo que significaba. Cuando dos personas son una en lo más profundo de su corazón, quiebran incluso la fuerza del hierro o el bronce. El regalo nupcial de Jem a Tessa. La mano de Will se apretó alrededor de él mientras se levantaba. Él recordó afrontarla en la escalera, la cadena del colgante de jade en su garganta guiñando hacia él como un recordatorio cruel de Jem, como ella había dicho. Dicen que no se puede dividir su corazón, y sin embargo... ¡Tessa!, gritó de repente. Su voz resonaba en las rocas. ¡Tessa! Él paró por un momento, temblando, al lado de la carretera. No sabía lo que él había esperado. ¿Una respuesta? Era tan duro como si ella estuviera aquí, escondiéndose entre las rocas dispersas. Solo había silencio y el sonido del viento y la lluvia. Aún así, sabía sin sombra de duda de que ese era el collar de Tessa. Tal vez lo había arrancado de su garganta y lo dejó caer por la ventana del carro para marcar el camino para él, como a Hansel y Gretel con rastro de migas de pan. Era lo que una heroína de cuentos haría, y por lo tanto lo que su Tessa haría. Tal vez habría otras señales también si seguía su camino. Por primera vez, la esperanza fluyó de nuevo en sus venas.
Con nueva determinación se dirigió hacia Valius y giró a sí mismo en la silla. No habría ninguna desaceleración. Ellos estarían en Staffordshire por la noche. Al girar la cabeza del caballo hacia la carretera, se deslizó el colgante en el bolsillo, donde sus palabras grabadas de amor y compromiso parecían arder como una marca. Charlotte nunca se había sentido tan cansada. El niño que venía la había agotado más de lo que ella había pensado que lo haría en un primer momento, y ella había estado despierta toda la noche y correteando todo el día. Había manchas en su vestido por la cripta de Henry, y le dolían los tobillos de subir y bajar las escaleras y peldaños de la biblioteca. Sin embargo, cuando abrió la puerta del dormitorio de Jem y lo vio no solo despierto, sino sentado y hablando con Sophie, ella se olvidó de su cansancio y sintió que en su cara descansaba una sonrisa indefensa de alivio. «James», ella exclamó. «Me había preguntado, es decir, me alegro que estés despierto». Sophie, que estaba mirando extrañamente, se sonrojó. Se puso en pie. «¿Debería salir, señora Branwell?» «Ah, sí, por favor, Sophie. Bridget está en uno de sus estados de ánimo. Dice que no puede encontrar el Maryband y no tengo la más mínima idea de lo que está hablando». Sophie casi sonrió. Ella lo tenía. Si su corazón no se hubiera estado golpeando con el conocimiento de que ella podría haber hecho algo terrible. «El baño María», dijo. «Lo voy a buscar para ella». Ella se movió hacia la puerta. Se detuvo y lanzó una mirada peculiar sobre su hombro a Jem, que estaba descansando en la espalda contra las almohadas, muy pálido pero sereno. Antes de que Charlotte pudiera decir algo, Sophie se había ido, y Jem estaba llamando a Charlotte con una sonrisa cansada. «Charlotte, si no te importa mucho, ¿podrías traerme mi violín?» «Por supuesto». Charlotte se acercó a la mesa junto a la ventana, donde se encontraba el violín en su estuche cuadrado de palo de rosa, con su arco y una redonda caja de brea. Levantó el violín y lo llevó hasta la cama, donde Jem lo tomó con cuidado de sus brazos, y ella se dejó caer en la silla con gratitud a su lado. «Ah», dijo un momento después, «lo siento, me olvidé el arco. ¿Quieres tocar?» «Así está bien». Jaló suavemente las cuerdas de sus yemas de los dedos, lo que produjo un ruido suave y brillante. «Esto es pizzicato. Lo primero que mi padre me enseñó a hacer cuando me mostró el violín. Esto me recuerda cuando era niño». «Todavía eres un niño», Charlotte quería decir, pero no lo hizo. Tenía solo unas pocas semanas antes de cumplir 18. Después de todo, es cuando los cazadores de sombras llegan a ser adultos. Y cuando ella lo miraba, seguía viendo al niño de pelo oscuro que había llegado de Shanghái agarrándose al violín, con sus ojos enormes en su rostro pálido. Eso no quería decir que no había crecido. Él alcanzó la caja de Yin Fen de su mesita de noche. Solo había una pálida dispersión a la izquierda en la parte inferior, apenas una cucharadita. Tragó contra su garganta apretada y golpeó el polvo en la parte inferior de un vaso. Luego vertió el agua de la jarra en él, dejando el Yin Fen disolverse como el azúcar. Cuando ella se lo dio a Jem, puso el violín a un lado y tomó el vaso de ella. Él la miró a ella, sus ojos pálidos pensativos. «¿Esto es lo último?», le preguntó. «Magnus está trabajando en una cura», dijo Charlotte. «Todos lo estamos. Gabriel y Cecil están fuera comprando los ingredientes para la medicina para mantenerte fuerte. Y Sophie, Gideon y yo hemos estado investigando. Todo está siendo hecho, todo». Jen miró un poco sorprendido. «No me di cuenta». «Pero por supuesto que lo hacemos», dijo Charlotte. «Nosotros somos tu familia, que haría cualquier cosa por ti. Por favor, no pierdas la esperanza, Jen. Necesito que mantengas tu fuerza». «Qué fuerza que tengo es tuyo», dijo crípticamente. Se tomó la solución de Yin Fen, regresándole de nuevo la copa vacía. «Charlotte». «Sí. ¿Ganaste la pelea acerca de cómo llamar al niño ya?» Charlotte se rió sorprendida. Parecía extraño pensar en su hijo ahora, pero entonces, ¿por qué no? En la muerte estamos en vida,
Era algo en que pensar que no era una enfermedad o la desaparición de Tessa, la peligrosa misión de Will. «Todavía no», dijo. «Henry sigue insistiendo en Buford». «Vas a ganar», dijo Jem. «Siempre lo haces. Tú serías un excelente cónsul, Charlotte». Charlotte frunció la nariz. «¿Una mujer cónsul? ¿Después de todos los problemas que he tenido simplemente para llevar el instituto?» «Siempre tiene que haber una primera», dijo Jem. «No es fácil ser el primero, y no siempre es gratificante, pero es importante». Él agachó la cabeza. «Tú llevas contigo uno de mis pocos pesares». Charlotte lo miró perpleja. «Me hubiera gustado ver al bebé». Era algo tan simple, algo melancólico para decir, pero esto se alojó en el corazón de Charlotte como una astilla de vidrio. Ella comenzó a llorar, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. «Charlotte», dijo Jem como consolándola, «tú siempre has cuidado de mí. Tú increíblemente cuidarás de este bebé. Vas a ser una madre maravillosa». «Tú no puedes rendirte, Jem», dijo ella con voz ahogada. «Cuando ellos te trajeron a mí, al principio me dijeron que ibas a vivir 1 año o 2. Tú has vivido casi 6 años. Por favor, solo vive unos pocos días más. Unos días más para mí». Jem le dio una mirada suavemente moderada. «Yo viví por ti», dijo. «Y yo viví para Will. Y luego viví por Tessa. Y para mí, porque quería estar con ella. Pero no puedo vivir para los demás siempre. Nadie puede decir que la muerte encontró en mí un compañero dispuesto, o que me fui con facilidad. Si tú dices que me necesitas, me quedaré todo el tiempo que pueda por ti. Viviré para ti y los tuyos, y caeré luchando hasta que la muerte me desgaste los huesos y astillas, pero no sería mi elección». «Entonces», Charlotte lo miró vacilante, «¿cuál sería tu elección?» Tragó saliva y su mano bajó a tocar el violín a su lado. «Tomé una decisión», dijo. «Lo hice cuando le dije a Will que vaya». Agachó su cabeza y luego miró a Charlotte, sus pálidos y azules ensombrecidos ojos fijos en su rostro como si quisiera que entendiera. «Quiero que esto pare», dijo él. «Sophie dice que cada uno todavía está buscando una cura para mí. Sé que le di a Will mi permiso, pero quiero que todos dejen ahora de buscar, Charlotte. Esto ha terminado». Se estaba haciendo de noche cuando Cecil y Gabriel regresaron al instituto. Estar fuera de casa en la ciudad con alguien además de Charlotte o su hermano había sido una experiencia única para Cecily, y ella se sorprendió de la buena compañía que Gabriel Lightwood había sido. Él había hecho reír, aunque ella había hecho todo lo posible para ocultarlo. Y él había llevado muy amablemente todas las parcelas, aunque ella había esperado que él protestara por haber sido tratado como un lacayo acosado. Es cierto que probablemente no se debería haber arrojado a esa hada a través del escaparate, o dentro del canal de Limehouse, pero ella no podía culparlo. Ella sabía perfectamente que no era el hecho de que el sátiro había mostrado sus imágenes impropias que había interrumpido la calma por el recuerdo de su padre. Era extraño, pensó mientras subía los escalones del instituto. Cuán diferente de su hermano él era. Le había gustado Gideon perfectamente bien desde que había llegado a Londres, pero lo encontró tranquilo y contenido. No hablaba mucho, y aunque a veces ayudaba a Will con su entrenamiento, estaba distante y pensativo con todo el mundo, excepto para Sophie. Con ella era posible ver destellos de humor en él. Podría ser muy divertido secamente cuando él deseara ser, y tenía una observadora naturaleza oscura junto a su alma tranquila. En pequeños fragmentos y piezas recogidos de Tessa, Will y Charlotte, Cecil había reconstruido la historia de los Lightwood y había empezado a comprender por qué Gideon era tan tranquilo, en cierto modo como Will y ella misma. Él había dado la espalda a su familia deliberadamente y llevaba las cicatrices de esa pérdida. La elección de Gabriel había sido muy diferente. Se había quedado al lado de su padre y observó el lento deterioro de su cuerpo y mente.
¿Qué había pensado mientras estaba sucediendo? ¿En qué momento se había dado cuenta que la elección que había hecho había sido la equivocada? Gabriel abrió la puerta del instituto y Cecily pasó por ella. Fueron recibidos por la voz de Bridget flotando por las escaleras. «¿Y no ves ese estrecho, estrecho camino, tan espeso plagado de espinas y cardos? Ese es el camino de la justicia, aunque después de él, pero pocas consultas. ¿Y no ves el camino ancho, ancho, que se encuentra al lado del leve lirio? Ese es el camino de la maldad, aunque algunos lo llaman el camino al cielo». «Ella está cantando», dijo Cecil empezando a subir por las escaleras. «De nuevo». Gabriel, equilibrando las parcelas con agilidad, hizo un ruido uniforme. «Estoy muerto de hambre. Me pregunto si ella me asustará arriba con un poco de pollo frío y pan en la cocina si digo que no me importan las canciones». «A todos les importan las canciones». Cecily lo miró de reojo. Tenía un perfil muy fino. Gideon era guapo también, pero Gabriel era todos ángulos agudos, el mentón y los pómulos, que ella pensaba en conjunto más elegante. «No es tu culpa, lo sabes», dijo bruscamente. «¿Qué no es mi culpa?» Giraron para continuar en el pasillo del segundo piso. Le parecía oscuro a Cecily. Las luces de bruja bajaron. Podía oír a Bridget todavía cantando. Era noche oscura, oscura. No había luz de las estrellas, y se metió a través de la sangre roja en la rodilla. A pesar de la sangre que se ha derramado sobre la tierra, corre por las aguas de ese país. «Tu padre», Cecily dijo. La cara de Gabriel se tensó. Durante un momento Cecily pensó que él iba a hacer una réplica enfadada, pero en cambio él solo dijo: «Eso puede o no poder ser mi culpa, pero decidí ser ciego ante sus crímenes. Yo creí en él, cuando hacerlo fue un error, y él ha deshonrado el nombre Lightwood». Cecily estuvo en silencio durante un momento. «Vine aquí porque creí que los cazadores de sombras eran monstruos que habían tomado a mi hermano. Lo creí porque mis padres lo creyeron, pero ellos se equivocaron. No somos nuestros padres, Gabriel. Nosotros no tenemos que llevar el peso de sus decisiones o sus pecados. Tú puedes hacer brillar de nuevo el nombre Lightwood». «Esa es la diferencia entre tú y yo», dijo él, no con un poco de amargura. «Escogiste venir aquí. A mí me condujeron fuera de mi casa aquí, perseguido por el monstruo que una vez fue mi padre». «Bueno», dijo Cecily amablemente, «no lo persiguió todo el camino hasta aquí. Solo hasta Chiswick pensé». «¿Qué?» Ella le sonrió. «Yo soy la hermana de Will Herondale. No esperarás que sea seria todo el tiempo». Su expresión en esto era tan cómica que ella se rió. Ella todavía estaba riéndose cuando se abrió la puerta de la biblioteca y entró, y ambos se detuvieron en sus pies. Charlotte, Henry y Gideon estaban sentados alrededor de una de las largas mesas. Magnus estaba a cierta distancia junto a la ventana, con las manos entrelazadas detrás de él. Su espalda estaba rígida y recta. Henry parecía pálido y cansado, Charlotte conteniendo sus lágrimas. El rostro de Gideon era una máscara. La risa murió en los labios de Cecily. «¿Qué es esto? ¿Ha habido noticia? ¿Es Will?» «No es Will», dijo Charlotte. «Es Jem». Cecily se mordió el labio, mientras su ritmo cardíaco bajaba con culpable alivio. Había pensado al principio en su hermano, pero por supuesto que era su Parvati, que estaba en más peligro inminente. «¿Jem?» Ella suspiró. «Él todavía está vivo», dijo Henry, en respuesta a su pregunta no formulada. «Bueno, entonces tenemos todo», Gabriel dijo poniendo los paquetes en la mesa. «Todo lo que Magnus pidió, la damiana de murciélago cabeza de raíz». «Gracias», Magnus habló desde la ventana sin volverse. «Sí, gracias», dijo Charlotte. «Hicieron todo lo que pidió y les estoy agradecida, pero me temo que su misión fue en vano». Ella miró el paquete y luego arriba otra vez. Estaba claro que le iba a llevar un gran esfuerzo para hablar. «Jem ha tomado una decisión», dijo ella. «Él desea que nosotros dejemos la búsqueda de una cura. Él ha tomado el último Jinfen.
No hay más. Y es una cuestión de horas. He convocado a los hermanos silenciosos. Es hora de decir adiós. Estaba oscuro en la sala de entrenamiento. Las sombras se alargan en el suelo y la luz de la luna entraba por las altas ventanas arqueadas. Cecily se sentó en uno de los bancos desgastados y se quedó mirando los patrones de la luz de la luna hechos en el piso de madera astillada. Su mano derecha ociosamente preocupada en el colgante rojo alrededor de su garganta. No podía dejar de pensar en su hermano. Una parte de su mente estaba en el instituto, pero el resto estaba con Will, a lomos de un caballo, inclinándose hacia el viento, montando infierno para la piel a través de los caminos que separan Londres de Dolgellau. Se preguntó si él tenía miedo. Se preguntó si volvería a verlo. Tan profunda en el pensamiento estaba en que comenzó a crujir la puerta al abrirse. Una larga sombra fue puesta en el suelo, y miró hacia arriba para ver a Gabriel Lywood, parpadeando con sorpresa. «¿Ocultándote aquí? ¿En serio?», dijo él. «Esto es incómodo». «¿Por qué?». Ella se sorprendió de lo ordinario que sonaba su voz, aunque tranquilo. «Porque yo tenía la intención de ocultarme aquí mismo». Cecily se quedó en silencio por un momento. Gabriel en realidad parecía un poco inseguro, que colgaba extrañamente en él, que solía ser tan confiado, aunque era una confianza más frágil que la de su hermano. Estaba demasiado oscuro para que pudiera ver el color de sus ojos o del pelo, y por primera vez ella podía ver el parecido entre él y Gideon. Ellos tenían el mismo conjunto determinado de la barbilla, los mismos ojos ampliamente espaciados y una postura cuidadosa. «Puedes esconderte aquí conmigo», dijo, «si lo deseas». Él asintió y cruzó la habitación hasta donde estaba sentada, pero en lugar de unirse a ella se trasladó a la ventana y miró afuera. «El transporte de los hermanos silenciosos está aquí», dijo él. «Sí», dijo Cecily. Sabía por su lectura del Code que los hermanos silenciosos eran tanto los médicos como los sacerdotes del mundo de los cazadores de sombras. Uno podría esperar encontrarlos en lechos de muerte y los lechos de enfermos y en partos por igual. «Pensé que debía ver a Jem para Will, pero yo no me atreví. Soy una cobarde», añadió en el último momento. No era algo que ella había pensado alguna vez acerca de sí misma antes. «Entonces yo también lo soy», él contestó. La luz de la luna cayó sobre un lado de su cara, que lo hace lucir como si llevara una máscara a la mitad. «He venido hasta aquí para estar solo, y francamente para estar lejos de los hermanos, porque me dan escalofríos. Pensé que podría jugar al solitario. Podríamos, si lo desea, jugar un partido de mi vecino mendigo». «Al igual que Pip y Estela en Grandes Esperanzas», dijo Cecily con un destello de diversión. «Pero no sé cómo jugar cartas. Mi madre trató de mantener las cartas fuera de la casa. Como mi padre tenía una debilidad por ellas», miró a Gabriel. «¿Sabes? De alguna manera somos iguales. Nuestros hermanos se fueron y nos quedamos solos, sin hermano o hermana, con un padre que se estaba deteriorando. El mío estuvo mal durante un tiempo después de que Will se fuera y ella muriera. Le tomó años para recuperarse, y mientras tanto perdimos nuestra casa, justo como ustedes perdieron Chiswick». «Chiswick fue toma de nosotros», dijo Gabriel con un destello de amargura ácida. «Y para ser bastante honesto, me siento a la vez triste y a la vez no. Mis recuerdos del lugar...». Él se estremeció. «Mi padre se encerró en su estudio una quincena antes de que yo viniera aquí en busca de ayuda. Debería haber venido antes, pero era demasiado orgulloso. No quería admitir que me había equivocado acerca de padre. En esas 2 semanas apenas dormía. Golpeé la puerta del estudio y rogué a mi padre para que saliera, hablara conmigo, pero oí solo ruidos inhumanos. Giré la cerradura de mi puerta por la noche, y por la mañana había sangre en las escaleras. Me dije que los sirvientes habían huido. Yo sabía que no. Así que no somos iguales, Cecily, porque tú te fuiste. Fuiste muy valiente. Me quedé hasta que no hubo más remedio que marcharme. Me quedé a pesar de que sabía que estaba mal».
Eres un Lygood, dijo Cecily. Te quedaste porque eras leal a tu apellido, no es cobardía. ¿No lo era? ¿Sigue siendo lealtad una cualidad recomendable cuando está mal dirigida? Cecily abrió su boca y volvió a cerrarla. Gabriel la miraba, sus ojos brillando en la luz de la luna. Parecía realmente desesperado por oír su respuesta. Ella se preguntó si él no tenía nadie con quien hablar. Podía ver cómo podría ser aterrador tener escrúpulos morales de alguien a Gideon. Él parecía tan firme, como si él nunca se hubiera cuestionado en su vida y no entendiera lo que hicieron. Creo, dijo escogiendo sus palabras con cuidado, que cualquier buen impulso puede ser torcido en algo malo. Mira al maestro. Él hace lo que hace porque odia a los cazadores de sombras, por lealtad a sus padres que se preocupaban por él y que fueron asesinados. No está más allá del ámbito de la comprensión, y sin embargo, nada excusa el resultado. Creo que cuando tomamos decisiones, para cada elección es individual de las elecciones que hemos hecho antes, tenemos que examinar no solo nuestras razones para hacerlas, pero qué resultado se tendrá, y si las buenas personas se verán afectadas por nuestras decisiones. Hubo una pausa entonces. Tú eres muy sabia, Cecily Herondale, dijo él. No lamento mucho las decisiones que haya hecho en el pasado, Gabriel, dijo ella, consciente de que ella estaba usando su nombre de pila, pero no pudo evitarlo. Solo hacer las correctas en el futuro. Siempre somos capaces de cambiar e incluso somos capaces de ser mejores. Eso, dijo Gabriel, no sería lo que mi padre quería que yo fuera, y a pesar de todo, me siento reacio a descartar la esperanza de su aprobación. Cecily suspiró. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, Gabriel. Traté de ser la hija que mis padres querían, la dama que ellos deseaban que yo fuera. Me fui para traer a Will de regreso a ellos porque creía que era lo correcto. Yo sabía que les apenaba que él hubiera elegido un camino diferente. Y es el más adecuado para él, porque él vino más fuerte. Ese es su camino. No escojas el camino que tu padre hubiera elegido, o el camino que tu hermano elegiría. Sé el cazador de sombras que quieres ser. Parecía muy joven cuando él contestó. ¿Cómo sabes que voy a tomar la decisión correcta? Afuera de las ventanas, los cascos de los caballos sonaban sobre las losas de los patios. Los hermanos silenciosos yéndose. Jem. Cecily pensó con una punzada en el corazón. A su hermano siempre lo había mirado como una especie de estrella norte, una brújula que siempre le apuntan hacia la decisión correcta. Ella nunca había pensado bastante en su hermano en la suerte antes, y ciertamente no habría esperado para hacerlo hoy. Y sin embargo, de una manera él lo había sido. Por tener siempre a alguien a quien recurrir de esa manera, y no preocuparse constantemente de que uno estaba mirando a las estrellas equivocadas. Intentó que su voz sonara tan firme y fuerte como podría ser, para sí misma tanto como para el muchacho de la ventana. Tal vez, Gabriel Lygood, tengo fe en ti.